Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. En tu Camino. En tu Camino. Cuentos. Esas narraciones que nos gustaban tanto desde niños, que leíamos en un libro o que escuchábamos en la voz de alguien más. ¿Sí? Esos breves cuentos que encierran muchas historias, hoy nos dejarán un mensaje y una enseñanza de vida. Ya está aquí el Padre José para compartirnos estos cuentos para reflexionar. Pongamos atención. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a una emisión más de este programa en el que estamos compartiendo contigo, con ustedes, historias que tienen que ver con algún valor, una reflexión que nos ayude a confrontarnos con nosotros mismos y pensar que quizás nosotros podíamos ser los protagonistas de esta historia. Una historia de pesimismo o una historia de optimismo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vamos decidiendo en la vida hacia dónde queremos caminar e incluso qué actitud queremos tener. Bienvenidos nuevamente a Había una vez. ¿Y saben qué? La mejor historia estoy seguro que podrán escuchar, que podrán leer, que podrán aplaudir, es su propia historia. ¡Ay, padres, que no he hecho grandes cosas! Bueno, estás a tiempo de empezar a hacerlas. Y más aún, si reflexionas un poco sobre todo lo que has hecho o lo que Dios ha hecho contigo, te vas a dar cuenta que sí hay una historia maravillosa que puedes contar. Cuando abres un camino a Dios en tu vida, tu historia siempre es una historia de ejemplo para muchas personas. Sea porque hayas caído muy bajo y te levantaste, o sea porque encontraste un camino maravilloso y agradeces a Dios por esa iluminación que te dio para poderlo encontrar. Vamos a comenzar el día de hoy con esta que se llama La paloma y el sabio. Cierto día, los habitantes de aquel pueblo decidieron poner a prueba los conocimientos de su maestro para saber hasta dónde llegaba su sabiduría. Sin embargo, no encontraban la pregunta idónea. Fue hasta que un día a uno de los jóvenes se le ocurrió lo que parecía una buena idea. Y entonces gritó: ¡La tengo! ¡La tengo! Tengo dos preguntas que el sabio no podrá contestar. Todos los pobladores se acercaron a escuchar con curiosidad aquel plan. Miren, colocaré una paloma entre mis manos y luego la pondré a mis espaldas para ocultarla. El maestro no se dará cuenta de lo que tengo. Entonces procederé a hacerle dos preguntas. Primero le preguntaré: Maestro, ¿qué tengo entre las manos? Si adivina que es una paloma, entonces le cuestionaré: ¿está viva o muerta? Si me dice que está muerta, se la mostraré viva. Y si me dice que está viva, la mataré con mis manos y se la entregaré muerta. Todos se mostraron de acuerdo y complacidos con lo que parecía un buen plan. Y así fue. Al día siguiente, todos fueron a ver al maestro y entonces el joven le preguntó: Señor, ¿qué tengo entre las manos? El sabio contestó con un temple sereno: una paloma. Sorprendido, el joven volvió a preguntar: ¿está viva o muerta? El maestro se le quedó mirando, irradiando sabiduría, e hizo algo que nadie se esperaba. Fue así como ese día el maestro se dispuso a darles una lección para toda la vida y que los hizo tomar conciencia de la importancia de mantener vivos sus sueños, sus valores y sus principios. El futuro de la paloma está en tus manos, contestó. ¿Cómo? Sí, al igual que tu propio destino, el futuro de la paloma está en tus manos. La paloma representa tus sueños, tus anhelos, tu deseo de crecer, de ser el mejor en la vida.
representa tu realización, tu paz, tu armonía y todo eso que siempre has deseado. En una palabra, representa tu propio porvenir. Por eso, de ti depende que la mates o que viva. Y finalizó diciendo, si la matas, matarás tus sueños, pero si la paloma vive, un gran porvenir te espera. Reflexión. Si quieres alcanzar las estrellas, con ahínco lo lograrás. Si no aspiras a nada, nada obtendrás. Toma conciencia. En tus manos está tu futuro y de ti depende lo que hagas con él. Si deseas un futuro difícil o si deseas un futuro maravilloso, eso irremediablemente va a suceder. Una historia muy interesante porque ciertamente no tenemos un animalito en las manos, pero si te pasó a ti como a mí que nos levantamos, nos despertamos con el regalo de un día más de vida, este día, lo que querramos hacer de este día está en tus manos. Lo que yo quiera hacer de mi vida está en mis manos. Ciertamente hay limitaciones, pero yo puedo decidir lo que quiera hacer con el día de hoy. ¿Qué quiero hacer con mi sabiduría? ¿Dejarla dormida o ponerme a leer un libro, reflexionar, meditar? ¿Qué quiero hacer con mis relaciones con la gente que está cerca de mí, mis compañeros de trabajo, mis familiares? Son precisamente como una paloma. ¿Qué quiero hacer con mi salud? ¿Qué quiero hacer con mi tiempo? Como pueden ver, queridos amigos, tenemos no solamente una paloma, sino muchas palomas a las que podemos darle muerte o bien podemos darles la vida. Y continuamos con nuestra siguiente historia que se llama El eco y la vida. Un día, durante el verano, un padre y un hijo iban caminando por las montañas. De repente, el hijo resbaló y cayó. Al golpearse en la caída se lastimó y gritó ¡ay! Para su sorpresa, en algún lugar de la montaña se oyó una voz que repitió el quejido ¡ay! Intrigado y lleno de curiosidad, el niño gritó ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Se escuchó la respuesta. Enojado por la respuesta recibida, el niño ahora gritó ¡cobarde! Y ahora se escuchó como respuesta ¡cobarde! ¡Cobarde! Entonces, el niño miró a su padre y le preguntó «Papá, ¿qué es lo que sucede?» El padre sonrió y le dijo «Escucha, hijo, presta tu atención». Entonces el padre gritó a la montaña «¡Te admiro!» Y la voz le respondió «¡Te admiro! ¡Te admiro!». De nuevo, el padre gritó «¡Eres un campeón!» Y la voz le respondió «¡Eres un campeón! ¡Eres un campeón! ¡Eres un campeón!». Nuevamente, ahora el hombre gritó «¡Estás lleno de éxitos!». Y la voz le respondió «¡Estás lleno de éxitos! ¡Estás lleno de éxitos!». El niño estaba asombrado, pero no entendía lo que estaba sucediendo. Al ver la duda reflejada en su rostro, el padre se acercó y le explicó «Mira, hijo, la gente suele llamarlo eco, pero en realidad es la vida». Esto se lo dijo mientras lo miraba con gran ternura. La vida te devuelve todo lo que piensas, dices o haces. Reflexión. La vida es un fiel reflejo de tus acciones. Si no te gusta lo que estás recibiendo, entonces revisa y analiza lo que estás dando. Una reflexión muy interesante. En general, la gente responde de acuerdo a cómo la tratamos. Claro, hay excepciones, pero en general, si tú llegas a un lugar y saludas amablemente, muestras una sonrisa, lo más seguro es que recibas exactamente lo mismo. Si llegas a un lugar gritando con una cara amargada, lo más seguro es que los demás quizás no sean groseros como tú, pero no te respondan con una sonrisa.
Si tú en la vida ahorras, vas a recibir aquello que ahorras. Y no me refiero únicamente a poner moneditas en un cochinito, sino que ahorrar también es poner entusiasmo, poner paciencia, poner interés en los demás, en lo que haces, y tarde o temprano, eso como si fuera un cochinito de la vida, se te va a regresar. Por eso piensa bien en lo que le estás dando al eco, a la vida, lo que les estás dando a los demás, incluyendo lo que le estás dando a Dios. Vamos a ir a un breve corte para continuar con estas historias que son Había una vez, pero sobre todo se trata de valores. Regresamos enseguida. No le cambies. El Padre José tiene otro cuento para ti al regreso de los comerciales. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Un programa para encontrar la meta. En tu camino. ¿Ves qué rápido volvimos? Sigamos escuchando estos cuentos para reflexionar. Muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Sabían ustedes que las campanas fueron inventadas en una zona de Italia llamada Campania? Bueno, esto en lo que se refiere a Europa, porque en el Oriente las campanas tienen otra forma e incluso otra manera de tocarse, porque en aquellos lugares se tocan desde fuera. En general, ¿cómo escuchas tú que se tocan las campanas, incluso la campanita pequeña que tienes en tu casa? ¿Qué es lo que le hace sonar? Claro, si le pegas con un martillito en la parte de afuera, va a sonar, pero generalmente lo que hacemos es simplemente mover la campana y el badajo se encarga de que surja el sonido. Las campanas de la catedral son maravillosas. Imagínense, hay una que tiene 10 toneladas. El puro badajo pesa alrededor de, creo que, 300 kilos. Un badajo sumamente pesado, pero es mucho más fácil de mover que mover toda la campana. Las campanas en algunos lugares son llamadas la voz de Dios, porque especialmente tocan en 3 ocasiones, hacen 3 toques con repeticiones antes de la misa. En general, media hora antes de que empiece la misa, que es la primera llamada, 15 minutos antes de que empiece la misa, que es la segunda llamada, y la tercera casi a punto de que comience, para que la gente que todavía llegaba corriendo sepa que la misa ya está empezando. Y en algunas poblaciones, cuando empezaba a tocar la campana, la gente decía: comadre, ya nos está llamando Dios, vamos a la misa. Pues precisamente este cuento, esta historia se llama La Convención de Campanas. En la Convención Mundial de Campanas asistieron campanas grandes, medianas y chicas, de hierro, cristal, hielo y todo tipo. En esta convención anual se hizo alusión a lo importante y trascendente que era su participación en la vida real de todos los pueblos y ciudades del mundo. Una de ellas dijo: con nuestro repicar levantamos el vuelo de las palomas, congregamos a la gente en las plazas, anunciamos la presencia de Dios, la unión de 2 corazones cuando hay un matrimonio, alegramos las almas, despedimos a los difuntos con nuestros toques de vuelo, generamos ondas sonoras que recorren todo el mundo, dando paz y esperanza. Y en las fiestas
Cuando tocamos a vuelo, anunciamos la alegría del pueblo. Al parecer, se les había olvidado que eran simples campanas. Por eso, al final la campana de cristal pidió la palabra y dirigiéndose a los presentes dijo: campanas de todas las naciones. Hemos compartido la infinidad de funciones y diversas características de los grandes templos y palacios que nos sostienen, de nuestros hogares convertidos en altos y alegres campanarios que alientan el paso de los viajeros que, al oírnos, intuyen su propia llegada a nuestros pueblos. Hemos hablado de nuestros distintos sonidos, pero no hemos hablado de lo más importante, sin lo cual nada seríamos. Me refiero a aquello que produce nuestro sonido, nos vuelve diferentes y nos permite tener nuestra propia identidad: el badajo. Reflexión. Para que suene tu campana, es más fácil mover el badajo que toda la campana. Movamos el badajo de nuestra campana y toquemos la más hermosa melodía de nuestra vida. Bueno, aquí yo te preguntaría, sí, a ti que me estás escuchando, ¿cuál es el badajo de tu vida? Y seguramente que, de entre todos los que me están escuchando, surgirá una gran cantidad de respuestas. Desde quien me diga: Padre, para mí Dios es el centro de mi vida y sin Él no tengo sentido. De Él vengo, a Él voy, de Él recibo el regalo de la vida todos los días, de Él recibo la inspiración, la paciencia, los valores, el perdón. Y alguien quizás más acercándose a sus seres queridos dirá: Padre, desde que nació mi hijo, más aún desde que lo llevaba en mi vientre, ese niño es el badajo de mi vida. Me levanto pensando en él, me duermo pensando en él, no duermo pensando en él cuando está enfermo, o incluso cuando ya se ha casado y se ha ido de casa, sigo pensando en él, o aun cuando está en otro lugar del mundo, sigo pensando en él. Hay quien dirá: no, padre, fíjese que, pues no sé si me entienda, pero soy artista. Soy músico, soy poeta, soy pintor, soy compositor. ¿Y sabe qué? Aunque usted ya lo dijo en una forma amplia, y es Dios, para mí mi badajo es la inspiración. Cuando no tengo inspiración, no puedo componer. Cuando no tengo inspiración, no puedo pintar, no puedo esculpir. Así que para mí es la inspiración especialmente. Otra persona diría: mire, padre, para mí la inspiración es el miedo a la muerte. Pero no en el sentido de que se me vaya a aparecer la muerte y me vaya a espantar, sino porque estoy consciente de que mi vida tarde o temprano va a terminar. Y al saber que mi vida es limitada, no quiero desperdiciar ni un minuto, ni un segundo para hacerlo mejor. Claro está el agradecer a Dios en este tiempo, por supuesto. En este tiempo que tengo también está el hacer las cosas que tengo que hacer de la mejor manera. El pensar que lo que no haga en esta vida, ya no lo voy a poder hacer nunca. Lo que no escriba, lo que no cante, lo que no enseñe, lo que no ore. Por eso, a mí lo que me mueve, mi badajo, es el miedo a la muerte. Y así, yo creo que entre todos los que están escuchando este programa, cada uno respondería: ¿qué es lo que me mueve? Yo espero que lo que los mueva no sea el miedo, ese miedo que impide hacer las cosas. Es que si me sale mal la receta, es que si me meto a la escuela y no voy a poderla terminar, es que si viajo y algo pasa. No, que no sea el miedo lo que mueva tu vida, que no sea el deseo de venganza, que no sea el odio, que no sea el egoísmo. Porque lamentablemente también hay badajos que mueven a personas convirtiéndolas en criminales, en asesinas, en narcotraficantes, en políticos corruptos, en lo peor. Así que pregúntate, sería una pregunta interesante: ¿qué es lo que me mueve? ¿Cuál es ese pequeño o gran badajo que permite que suene todo lo que soy?
Y pasamos a nuestra siguiente historia, que se llama El viejo sabio del puente. Había una vez un hombre sabio, ya entrado en años, que gustaba pasar los días leyendo y reflexionando a la sombra de un árbol que se encontraba junto al puente, a la entrada del pueblo. Un día, un joven que llegaba al poblado se le acercó y le preguntó: «Yo nunca había estado por estos lugares. Es la primera vez que vengo. Quisiera saber cómo son los habitantes de esta ciudad». Pero el anciano le respondió con otra pregunta: «Dime cómo son los habitantes de la ciudad de donde vienes». «Oh, son egoístas, malvados y malvivientes. Por eso me siento contento de haber salido de allá». «Pues aquí también son así los habitantes de esta ciudad», le respondió el anciano. Y el joven siguió su camino. Días después, otro joven que también llegaba al pueblo se acercó al anciano y le hizo la misma pregunta: «Voy llegando a este lugar. ¿Podría decirme cómo son los habitantes de esta ciudad?». El anciano, de nuevo, le contestó con la misma pregunta: «Dime cómo son los habitantes de la ciudad de donde vienes. Son buenos y generosos, hospitalarios, honestos y trabajadores. Tenía tantos amigos que me ha sido difícil separarme de ellos». «Pues aquí también son así los habitantes de esta ciudad», respondió el anciano. «Escucha», continuó explicándole, «cada uno lleva el universo en su corazón. Quien no ha encontrado nada bueno en su pasado, tampoco lo encontrará aquí. En cambio, aquel que tenía amigos en su ciudad encontrará también aquí amigos leales y fieles. Porque las personas son lo que encuentran en sí mismas y encuentran siempre lo que esperan encontrar. Simplemente hay que dejarlo salir y compartirlo con los demás. Todo lo bueno y lo bello de tu vida y lo que necesitas lo llevas dentro de ti», terminó diciéndole, al tiempo que le señalaba el camino y le hacía un gesto de bienvenida. Reflexión. Somos el vivo reflejo de nuestros propios pensamientos. Igual sucede con una organización, grupo de trabajo o comunidad. La gente que es conflictiva se va a París, seguirá siendo conflictiva. Se va a Moscú, se mete al fondo del mar. No son los lugares los que cambian a las personas. Somos las personas las que cambiamos los lugares, nuestra historia y la vida. Regresamos enseguida. Ya volvemos para seguir escuchando estos interesantes cuentos para reflexionar. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, mediante el sacramento del matrimonio tú bendices a quienes comparten la vida en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y desean amarse, respetarse y guardarse fidelidad todos los días de su vida. Protege a todas las parejas que dan testimonio del amor verdadero y cumplen un aniversario. Amén. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. En tu Camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Sigue disfrutando nuestra serie, Cuentos para Reflexionar.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Había una vez, historias que nos ayudan a reflexionar. Especialmente esta historia creo que te va a ayudar a ti a entender muchas cosas que quizás has visto ahí en la cocina todos los días. Bueno, quizás no todos los días, pero muchas veces, pero no siempre, has reflexionado como esta historia te invita a reflexionar. Dicho de otra manera, las historias como la que vamos a escuchar en un momento son extraídas de la vida ordinaria, de la vida real, y quizás con un poquito de fantasía nos ayudan a poner atención en elementos a los que no siempre ponemos atención. Quizás a un huevo sí podemos poner atención si es que vivimos en una granja, o si es que tenemos una pareja de canarios en casa y la pajarita está echada. ¡Qué emoción! Yo me acuerdo cuando mi mamá tenía pajaritos, qué emoción de repente ver el nido y un huevito ahí. ¡Oh, y el gran misterio! ¿Qué va a pasar con ese huevito? No es lo mismo cuando vas a la cocina y abres un huevo y pues aparece un huevo estrellado. No, el gran misterio de la vida también es increíble. La gente que vive en las granjas, donde hay patos, donde hay quizás gallinas, donde hay guajolotes, sabrán incluso el gran misterio de descubrir cada uno de ellos. Si a mí me ponen un huevo de gallina, de guajolote, de pato, yo te aseguro que no sabría distinguir de qué se trata. Claro, un huevo de avestruz sí por el tamaño, pero más allá de eso, no. Y más aún, un huevo de avestruz, si ponemos atención en él, ¿cuánto pesa? ¿Te has puesto a pensar? ¿De qué tamaño son las avestruces cuando nacen? ¿Cuánto tardan en abrir los ojitos los polluelos? ¿Cuánto tiempo tardan en sacar esas plumas increíbles? Bueno, todo esto son misterios que nos podrían ayudar, cada uno de ellos, a escribir un cuento. Un cuento, por ejemplo, de las plumas, que podría ser los valores que nos vamos poniendo y que nos defienden de la vida, o que nos quitan los valores, o que nos quitan el amor, o que nos quitan, no sé, la creatividad, o que nos quitan la seguridad, y de repente parecemos pollos desplumados. Fíjate cuántos cuentos pueden surgir de simplemente poner atención en un objeto que podemos tener todos los días frente a nosotros. Bueno, esta historia se llama Los Tres Elementos. Una joven se quejaba con su padre acerca de la vida y de cómo las cosas le resultaban muy difíciles. No sabía qué hacer para seguir adelante y sentía que pronto se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que en cuanto resolvía un problema, aparecía otro y otro más. Ante tal situación, su padre, chef de cocina, le pidió que la acompañara a su trabajo. Ya estando ahí, preparó 3 ollas con agua y las puso sobre las hornillas. A los pocos minutos, el agua en las 3 ollas estaba hirviendo. Entonces, en una colocó varias zanahorias, en otra 3 huevos y en la tercera un puño de granos de café. Luego las dejó hervir. Todo lo hizo mientras lanzaba un silbidito al aire, pero sin mediar palabra alguna. Su hija, al principio intrigada sobre lo que estaba haciendo su padre, empezó a mostrarse impaciente. Habían transcurrido 20 minutos cuando el chef apagó el fuego. Acto seguido, tomó las zanahorias y las colocó sobre un plato, sacó los huevos y los puso sobre un tazón, y por último coló el café y lo sirvió en un recipiente. Luego miró a su hija y le dijo: «Querida, dime qué ves». «Zanahorias, huevos y café», fue la respuesta. Su padre la hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban muy blandas. Luego, el papá le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Después de quitarle la cáscara, observó el huevo muy duro. Al final, le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba el rico aroma. Luego, la hija preguntó: «¿Qué significa todo esto, papá?». Fue entonces cuando él inició la siguiente explicación. «Mira,
Observa bien, le dijo. Los 3 elementos han enfrentado la misma adversidad, o sea, el agua hirviendo, pero han reaccionado de diferente manera. Veamos. La zanahoria estaba dura cuando recibió el agua hirviendo, pero después de un tiempo se había vuelto débil y fácil de cortar. La zanahoria parecía fuerte, pero cuando enfrentó a la adversidad y al dolor, perdió su fortaleza. El huevo había llegado al agua en forma frágil, con su interior protegido solo por una delgada cáscara, pero después de estar en el agua, su interior se había vuelto sólido. Su corazón al principio era maleable, pero después de un problema, un fracaso o una crisis, se volvió áspero y rígido. Su apariencia externa se mantenía sin cambio, pero su corazón y su espíritu endurecieron. Sin embargo, los granos de café eran diferentes, únicos, ya que después de estar en el agua hirviente, habían sacado lo mejor de ellos mismos. Habían cambiado al agua y habían transformado al elemento que les había causado dolor, proporcionándole su mejor sabor cuando alcanzó su punto de ebullición. El café, dando lo mejor de su interior, había logrado cambiar su entorno. Reflexión. ¿Cómo prefieres reaccionar ante los problemas y adversidades que enfrentas? ¿Como la zanahoria, el huevo o el café? Y bueno, otra reflexión. Hay personas que cambian con lo que les rodea, con los problemas, con las crisis. Son ellas las que cambian. Y en cambio hay personas que cambian a su entorno, cambian los problemas en soluciones, cambian los conflictos en nuevas formas de encontrar una respuesta ante la vida, cambian cualquier proyecto negativo en un proyecto lleno de luz. Que no sean las adversidades las que te cambien a ti, que no sean los problemas, que no sean los errores, sino más bien que seas tú, aún aprendiendo de los errores, la que vaya o el que vaya transformando tu existencia. Y pasamos a nuestra siguiente historia que se llama Demasiados problemas, y quizás puede estar dedicada a muchos, o por lo menos a algunos que están escuchando este programa. Caminaba por la calle cuando vi aproximarse a mi mejor amigo. Era evidente que no estaba rebosante del éxtasis y la exuberancia de la existencia humana, que es una manera eufemística de decir que estaba deprimido. ¿Cómo estás?, le pregunté con naturalidad. Era una pregunta de rutina, pero él lo tomó muy en serio y durante 15 minutos me contó lo mal que se sentía. Bueno, mi amigo, le dije, lamento verte en un estado tan deprimido. ¿Cómo es que has llegado hasta aquí? Son mis problemas, explicó, solo problemas. Si pudiera librarme de mis problemas, contribuiría con la mitad de mis ahorros para la obra de caridad que tú elijas. Como no soy de los que ponen oídos sordos a esta clase de ofertas, medité, pensé y reflexioné sobre la proposición y encontré una respuesta inmediata. Ayer, le dije, fui a un lugar donde residen miles de personas. Hasta donde pude determinar, ninguna de ellas tenía problemas. ¿Te gustaría ir allá? ¿Cuándo? ¿Cuándo podemos partir? Ese parece ser el lugar adecuado para mí, respondió. Podemos ir de inmediato. Está al extremo de la ciudad y se le conoce como cementerio. ¿Al cementerio?, preguntó incrédulo mi amigo. Claro, le respondí. Las únicas personas que conozco que no tienen ningún problema están muertas. Reflexión. Si usted no tiene problemas, implore, ¿qué sucede, Señor? ¿Ya no confías en mí? Por favor, dame algunos problemas. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. No le cambies. El Padre José tiene otro cuento para ti
al regreso de los comerciales. En tu camino. Y codo a codo junto a ti, remé en mi barca. No olvides anotar a tus difuntos en las misas gregorianas del mes de noviembre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que las misas gregorianas son aquellas que se celebran durante todo un mes y de forma ininterrumpida por nuestros difuntos, mismas que no se pueden celebrar en todas las parroquias, pero en la parroquia de San Cosme y San Damián sí. Las misas gregorianas se aplicarán por el eterno descanso y el perdón de los pecados de las siguientes personas: Angelina Alvarado García, Conchita García Vadillo, Cruz Morales Benavides. Anota a tus difuntos para pedir por ellos durante todo el mes de noviembre. Pide informes al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. No olvides anotar a tus difuntos a más tardar 2 días antes de que termine el mes de octubre. Y codo a codo junto a ti, remé en mi barca, buscando aguas de ilusión con gran esperanza. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Muchas gracias por continuar con nosotros, y creo que la última historia es bastante fuerte, ¿eh? Creo que todos tenemos problemas en la vida. Tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, tu hijo, tu esposo, tu compañero, tu vecino. Pero hay una gran diferencia. Hay gente que tiene problemas y se levanta con optimismo, con fe, con esperanza, con agallas para enfrentarlos. Y hay gente que no sé si le guste hacerse la víctima, o se hacen las víctimas sin darse cuenta, o quieren llamar la atención, o tienen baja estima, o tienen falta de fe, no sé. Pero les encanta estar hablando de sus problemas. Y fíjense, no para pedir un consejo, sino simplemente para quejarse. Bueno, entiendo que a veces estamos tan abrumados, especialmente las mujeres, que necesitan que alguien les escuche. Pero basta una vez, creo, ¿no? Tengo un problema, ya me desahogué, ya lo comenté, está bien. Pero un día y al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente, doña Quejumbres, don Quejumbres, yo creo que esto no está bien. Porque en la vida, si es cierto que hay problemas, también hay cosas positivas. Simplemente estás vivo, estás viva para enfrentar un problema. Imagínate que ya no tuvieras ningún problema, pues descansa en paz. ¿Qué prefieres? Yo creo que hay que decirle a Dios: Señor, gracias porque me das la capacidad para enfrentar problemas. Gracias porque siempre cuento contigo. Y como ustedes lo han escuchado siempre en este programa, yo les recuerdo, tú nunca estás solo, tú nunca estás sola. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera, Dios siempre está en tu camino. Dios siempre está en nuestro camino, claro, cuando nosotros queremos verlo. Si nosotros cerramos los ojos, pues no vamos a ver ni siquiera el sol que está en su pleno esplendor. La siguiente historia se llama Mi reino por un caballo. El rey Ricardo III se preparaba para la batalla de su vida. El combate contra Enrique, conde de Richmond, decidiría quién gobernaría Inglaterra. Esa mañana, Ricardo envió a su palafrenero a comprobar si su caballo favorito se encontraba listo. «Ponle pronto las herraduras», le indicó el palafrenero al herrero. «El rey desea cabalgar al frente de sus tropas». «Tendrás que esperar», respondió el obrero. «En estos días he herrado a todo el ejército del rey y ahora debo de conseguir más hierro». «No puedo esperar», gritó el palafrenero con impaciencia. «Los enemigos del rey avanzan y debemos de enfrentarlos en el campo.
arréglatelas como puedas. El herrero se puso manos a la obra. Con una barra de hierro hizo 4 herraduras, las martilló, las moldeó y las adaptó a los cascos del caballo. Luego empezó a clavarlas, pero después de clavar 3 herraduras, descubrió que no tenía suficientes clavos para la 4ª. «Oh, necesito tan solo un clavo más», dijo, «y me llevará un tiempo sacarlo de otro lado». «Te he dicho que no podía esperar», dijo el impaciente mozo del rey. «Ya oigo las trompetas. ¿No puedes apañarte con lo que tienes?» «Puedo poner la herradura, pero no quedará tan firme». «¿Aguantará?», preguntó el palafrenero. «Tal vez, pero no puedo asegurártelo. Faltará un clavo». «Pues ponla así, deprisa, o el rey se enfadará». Más tarde, los ejércitos se enfrentaron y Ricardo estaba en lo más fiero del combate. Cabalgaba de aquí para allá, alentando a sus hombres y luchando contra sus enemigos. «¡Adelante! ¡Adelante!», gritaba lanzando sus tropas contra las líneas enemigas. A lo lejos, del otro lado del campo, vio que algunos de sus hombres retrocedían. «Si otros los ven», pensó, «seguramente también se retirarán». Ricardo espolió su caballo y cabalgó hacia la línea rota, ordenando a sus soldados que regresaran. Estaba a mitad del campo cuando su caballo perdió una herradura. El caballo tropezó y rodó, y Ricardo cayó al suelo. Antes que el rey pudiera tomar las riendas, el asustado animal se levantó y echó a correr. Ricardo miró en derredor. Vio que sus soldados daban media vuelta y huían, y las tropas de Enrique lo rodeaban. Agitando la espada en el aire, gritó: «¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Mi reino por un caballo!». Pero no había ningún caballo para él. Su ejército se había desbandado y sus tropas solo pensaban en salvarse. Poco después, los soldados de Enrique se abalanzaron sobre él. La batalla terminó y desde aquellos tiempos la gente dice: por falta de un clavo se perdió una herradura. Por falta de una herradura se perdió un caballo. Por falta de un caballo se perdió una batalla. Y por falta de una batalla se perdió un reino. Y todo por falta de un clavo. Reflexión. La importancia de los pequeños grandes detalles. ¿Quién tuvo la culpa? ¿El rey? ¿El palafrenero? ¿El herrero? Tú sabes quién. Y continuamos con nuestra siguiente historia, que se llama Las Piedras Grandes. Aquel día, el profesor y maestro que impartía un taller a un grupo de jóvenes sobre el tema de cómo lograr una correcta visión sobre la vida, les hizo el siguiente examen. Colocó un jarrón de cristal de boca ancha sobre la mesa, sacó una docena de piedras del tamaño de un puño y comenzó a colocarlas una a una en la jarra. Cuando no cupieron más, preguntó: ¿está lleno este jarrón? Sí, contestaron todos al unísono. Entonces el maestro insistió: ¿están seguros? Sí, respondieron, aunque algunos con cierta duda. Entonces, de debajo de la mesa, el instructor sacó una cubeta con piedras más pequeñas y comenzó a colocarlas en el jarrón hasta que, luego de una ligera sacudida, quedaron bien acomodadas en los huecos dejados por las piedras grandes. Luego preguntó una vez más: ¿está lleno este jarrón? Esta vez, los alumnos comprenderían lo que vendría y la mayoría respondió en voz alta: probablemente no. Muy bien, contestó el profesor. A continuación sacó otra cubeta con arena y comenzó a vaciarla en el jarrón hasta que la arena se acomodó entre las piedras y las rocas. ¿Está lleno este jarrón?, preguntó nuevamente. No. Esta vez varios jóvenes respondieron a coro. Muy bien, exclamó el profesor. Sacó una jarra con agua y la sirvió en el jarrón que contenía las rocas, piedras y arena hasta que estuvo lleno. Cuando terminó,
Miró a los jóvenes e inexpertos alumnos y una vez más preguntó: ¿está lleno este jarrón? Sí, respondieron todos entusiastamente. ¿Cuál creen que sea la enseñanza de este experimento? Alguien levantó la mano y dijo que hay que aprender a utilizar los elementos grandes y pequeños. No, esa no es la enseñanza, replicó. Luego dio la siguiente explicación. Esta fábula nos enseña que si no pongo las piedras grandes primero, no podré ponerlas en ningún otro momento. ¿Cuáles son las piedras grandes en mi vida? Educarme para alcanzar la perfección, templar mi temperamento, carácter y personalidad, desarrollar la virtud de la disciplina, responsabilizarme de mi salud, alimentación, descanso y recreación, vivir y desempeñarme conforme a valores éticos y morales, establecer metas y objetivos que me representen un reto, desarrollar mi pensamiento racional y mi imaginación, desarrollar mi fortaleza mental y emocional, desarrollar una actitud ganadora, desarrollar mi creatividad, espontaneidad y sello personal. Al final, el maestro concluyó: recuerden poner las piedras grandes primero o luego no encontrarán lugar para ellas. Pregúntense cuáles son las piedras grandes en su vida y corran a ponerlas en su jarrón. Reflexión. Una correcta formación temprana, una adecuada educación escolar y un medio ambiente sano son, entre otras, piedras grandes y fundamentales. Y con esta reflexión me despido de ustedes diciendo: colorín colorado, este programa se ha acabado. Sé que te gustó el programa, porque has descubierto que esas breves narraciones también encierran mensajes muy importantes. Por eso te recuerdo que mañana el Padre José te espera con más cuentos para reflexionar. En tu camino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En tu camino, un programa para encontrar la meta.